Vamos a poner en manos del Señor este tiempo, ¿sí? Y a ir de lleno a lo que dice la palabra de Dios. No me trajeron el banquito, gracias Pablo. Saludamos a los que nos ven a través de las redes, bendecimos sus vidas. Padre, te damos gracias en esta tarde, ponemos en tus manos este tiempo y te pedimos, Señor, que sea el Espíritu Santo el que hable en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Abra su Biblia, por favor, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 23. Dice ahí la palabra de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual creen en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que su fe y esperanza sean en Dios. Hasta el versículo 23. Habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Puede sentarse. Quiero leer este pasaje, o al menos a ver si lo encuentro aquí. Sí, aquí lo tengo. En la versión, en la nueva traducción viviente. En la nueva traducción viviente, el versículo 18 dice así, y el 19. Ponga atención. Dice: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Me encanta esta versión porque dice que el Señor Jesucristo pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que nos heredaron nuestros antepasados. A través de este pasaje bíblico, el tema se llama, para los que anotan, a precio de sangre. Dígale al que está a su lado: tú vales la sangre de Cristo. Amigos y hermanos de las redes, usted vale la sangre de Cristo. Hay una canción secular que dice: ¿qué precio tiene el cielo? Algo dice, pero él lo está cantando acerca del amor, porque le quiere bajar el cielo a la novia, a la esposa, no sé a quién. Pero el cielo tiene un precio, la eternidad tiene un precio, y el precio de la eternidad, el precio del cielo, es la sangre de Jesucristo. Hemos sido comprados por Jesús por medio de su sangre. Entonces, yo no sé cuál es la herencia que usted viene arrastrando de sus antepasados. Algunos le llaman herencia de iniquidad, otros les llaman, por aquí lo anoté, otros le llaman, espéreme que lo encuentre, otros le llaman maldiciones generacionales.
y los psicólogos le llaman patrones destructivos, pero finalmente es lo mismo, se lo repito. Algunos le llaman, en el mundo espiritual se le conoce como herencias de iniquidad, herencia de maldad o herencia de pecado. Otros le llaman maldiciones generacionales que se vienen arrastrando de nuestros ancestros. Y otros le llaman patrones destructivos. Y sabe, esta palabra nos enseña que el precio del Señor Jesús, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, no solamente es un acto histórico como algunos lo tienen. Algunos tienen ese evento como un acto histórico y lo celebran como un acto histórico, pero no han logrado dimensionar lo que significa la cruz. Hace rato cantábamos, ¿no? Gracias por la cruz, gracias por la cruz. Y a veces lo cantamos, pero no hemos dimensionado en realidad lo que significa la cruz, que no significa solamente, con respeto y sin afán de ofender a nadie, de cargar una cruz en el pecho, sino entender, dimensionar, asimilar, digerir lo que significa la obra de la cruz, la obra redentora de Cristo, su muerte, su sacrificio, su resurrección. De eso se trata esta palabra. Y lo que el Señor vino a hacer en la cruz del Calvario, aparte de darnos salvación y vida eterna, en realidad vino a darnos salvación integral. Diga conmigo, salvación integral. Y cuando hablamos de salvación integral, es que vino a restaurar toda nuestra vida. El evento de la cruz vino a restaurar todo en tu vida y en mi vida. Ese es el precio que Él pagó en la cruz. No solamente para darnos salvación y vida eterna, vino a salvar y a restaurar tu matrimonio. Vino a salvar y a restaurar a cada uno de tus hijos. Vino a salvar y a restaurar tu salud física y mental, emocional y psicológica. Vino a salvar y a restaurar tu economía, tus finanzas, tus empresas. Vino a salvar y a restaurar a tu ciudad, a tu estado, tu nación. Vino a salvar y a restaurar a la familia. Es un beneficio integral. Por eso la palabra de Dios aquí nos dice que no fuimos comprados con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Yo en la línea de mis generaciones, hasta donde yo sé, hasta donde yo entendí, platicaba yo mucho con mi abuelito, el padre de mi madre, que ya murió hace muchos años, pero mi abuelito me contaba, cuando yo tenía como 14 años, trabajaba yo con él en un puesto de frutas en el mercado, yo lo ayudaba, y mi abuelito decía que su abuelita de él se convertía en puerco. Y usted dice, pastor, ¿no será que estaba marihuana su abuelito? A lo mejor. Pues nunca lo vi fumar marihuana porque era un hombre de trabajo. Pero él decía que su abuelita se convertía en puerco. Y luego mi madre también practicó algo de brujería. Ya lo he dicho algunas veces, ¿verdad? Siempre la ventaneo. También practicó algo de brujería. Entonces en mis generaciones pasadas se practicaba la brujería, imagínense, desde hasta para convertirse en animal. Venía arrastrando una herencia. Mi abuelo se separó de mi abuela, mi abuelo paterno. Mi padre abandonó a mi madre y era alcohólico y era muy alegre, le gustaba andar con muchas mujeres. Y se separó de mi madre cuando nosotros estábamos muy pequeñitos. Yo tenía como 5 años cuando mi padre abandonó el hogar. Y también era violento con mi madre. Cuando venía borracho, le daba unas golpizas como animal. Se subía sobre ella y la golpeaba como a un animal y la sangraba. Toda esa herencia, entre otras más, venía yo arrastrando. Cuando yo llego al conocimiento de Cristo y veo esta palabra, yo dije, sí, Señor, yo no quiero seguir repitiendo los mismos patrones destructivos para mi familia, para mi matrimonio, para mis hijos. Yo no quiero recibir esa herencia de maldad y de destrucción para mi vida y para mi familia. Yo quiero
que a partir de mí sea diferente, Señor. Y yo creo esta palabra y voy a orar y la voy a tomar para mi vida y para mi familia, porque tu palabra dice que tú viniste a romper con esta maldición. Hay muchas herencias, hay muchos, dijimos el otro nombre, muchos patrones destructivos, muchas maldiciones generacionales que se están heredando de una generación a otra. Y la palabra de Dios nos dice que Jesús vino a romper esa maldición. En lo espiritual, la sangre de Cristo rompe toda esa maldición. En la parte física o en la parte práctica también hay cosas que tenemos que hacer, porque está la parte espiritual y está la parte práctica. Las dos cosas son importantes, pero creo que la más importante es la espiritual. Voy a mencionar algunas de los patrones destructivos que hoy están haciendo daño a la familia y a la sociedad. Voy a mencionar algunas de esas maldiciones generacionales. Quizás hayan más, pero voy a mencionarles algunas para que usted tenga idea. Algunas de esas maldiciones generacionales es, por ejemplo, la desintegración familiar. Los divorcios es una herencia de destrucción. Los niños en la calle, Dios no quiere que estén los niños en la calle sin papá y sin mamá, abandonados. Los embarazos no deseados en jovencitas y en adolescentes, Dios no desea que eso siga pasando. Madres solteras, pastor, ¿y qué tiene usted con ese problema? Bueno, es que el diseño de la familia que Dios establece en la palabra no es así. Pero sin embargo hay jovencitas hoy que, como están viendo tantos divorcios y tanto problema en el matrimonio, en la familia, tanta desintegración y tanta violencia, que algunas ya no quieren ni casarse. Y mejor dicen, mejor me embarazo, tengo mi hijo, trabajo, tengo mi profesión, pero no tengo problema con el hombre que yo le tenga que hacer caso y rendirle cuenta y pedirle permiso y pedirle dinero para que me mantenga y tantas cosas, ¿no? Ese no es el diseño de Dios para la familia. El diseño de Dios dice que tomó al hombre, tomó a la mujer y los juntó en matrimonio y que tendrían hijos. Esas son algunas de esas herencias de maldición que están destruyendo a la familia. Hablamos, por ejemplo, de abuso sexual en todos los niveles, pero en los niños, en las niñas, en los infantes. También es una herencia de destrucción. Hablamos, por ejemplo, de adicciones. Son herencias de destrucción y hay múltiples adicciones. Drogas de diferentes tipos, alcoholismo, pues hoy hasta el manejo de las redes y los dispositivos electrónicos se han vuelto una adicción, se han vuelto un problema y están causando problemas emocionales, psicológicos y hasta de personalidad en los infantes. Estamos hablando también, por ejemplo, de ruina económica. Personas, familias que no pueden restaurar su economía y siempre con problemas económicos, siempre con deudas, siempre perdiendo el trabajo, siempre pones el negocio y no jala y no pega y te vas a la quiebra. Esa es una herencia de destrucción. Hablamos de herencias de destrucción y de maldición como suicidios, como homicidio, depresión, ansiedad, baja autoestima. Pastor, la ansiedad y la depresión no son problemas psicológicos. Sí, son problemas psicosomáticos, pero tienen una raíz espiritual. Y hay familias que el abuelo, la abuela fue depresivo, fue depresiva. Luego la segunda generación sigue con algún otro miembro de la familia depresivo, depresiva o con baja autoestima. Los hijos salen igual, los nietos siguen en el mismo problema y no se rompe esa cadena de maldición. Y la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús nos vino a liberar y a rescatar de esa herencia que nuestros ancestros nos dejaron. Yo le dije, desde que conocí esta verdad, dije, Señor, yo rompo con toda maldición de iniquidad para mi vida y para mi familia. Y no recibo
no recibo la herencia de divorcio de mis padres, no recibo la herencia de alcoholismo de mis padres y de mis ancestros, no recibo ese espíritu de brujería que hay sobre la línea de mi generación. Y bueno, hasta ahorita lo hemos logrado, gracias a Dios, y ahí vamos con la ayuda del Señor. Pero a veces nosotros tomamos a la ligera estas cosas. Dicen, no, pues es normal. Ya hoy el divorcio yo creo que hasta se va a legalizar, pues todos se divorcian. Ese no es el diseño de Dios. No, pastor, el estrés es algo normal. Una cosa es tener una depresión o un estrés pasajero, y otra cosa es tener crisis, tener situaciones muy críticas en cuanto a estrés, depresión, ansiedad. Y ahí es donde entra el problema, porque eso destruye vidas, destruye familias, destruye hogar, destruye matrimonios. Pero queremos analizar a través de la palabra de Dios, también de manera personal, que Dios vino a liberarnos de esta situación. Y por ejemplo, en la primera carta de Corintios capítulo 7 versículo 22, primera carta de Corintios capítulo 7 versículo 22 y 23, dice ahí el pasaje: porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fueron comprados, no se hagan esclavos de los hombres. Leyendo el libro de Cultura de Honor hace tiempo, hablaba de una historia de un evangelista, no me acuerdo su nombre, pero allá por el Medio Oriente, donde se da mucho o se daba más el problema de la esclavitud, y actualmente todavía sigue en algunos países, en algunos lugares del mundo, todavía se practica, es decir, la venta de esclavos, personas que los venden y los compran como esclavos. Y este evangelista, se me fue el nombre, tenía la misión de reunir recursos para ir a comprar a esas personas como esclavos. Pero cuando él los compraba, ya no los usaba como esclavo, sino que les daba libertad. Les decía, ahora son libres. Y a eso se dedicaba, a reunir recursos para comprar personas que las vendían como esclavos, para darles su libertad. Entonces, quien los compraban para ser esclavos, pues seguían siendo esclavos, pero este evangelista los compraba para darles libertad. Lo que Jesús hizo con nosotros es algo parecido. Usted y yo, dice, éramos esclavos, y algunos todavía seguimos viviendo esclavos porque no hemos experimentado la verdadera libertad en Cristo, como dice en Juan capítulo 8 versículo 32: y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. A veces hay muchas cosas que nos tienen esclavizados, y aún caminando con Dios, y aún bajo el argumento de decir que somos cristianos, o con la insignia en tu playera, ¿verdad? Pertenezco a X denominación o a X movimiento, y todavía seguimos viviendo como esclavos. Hay muchas formas de esclavitud, pero ¿sabe cuál noto yo muy marcado en las personas y en el pueblo de Dios? El odio, la amargura, el resentimiento. Esa es una esclavitud que está haciendo mucho daño, que divide familias, divide matrimonios, destruye empresas, negocios, que destruye ministerios, iglesias. Cuando nosotros no somos liberados de esa esclavitud, vivimos con ese espíritu clavado en el corazón, y aunque nos digamos cristianos,
Y aunque vayamos a la iglesia, saltemos, levantemos las manos, andemos con la Biblia bajo el brazo. Y voy a decir algo un poquito más fuerte. Y los líderes y los ministros no somos la excepción. Esto no nos exime a nosotros, porque también habemos líderes y habemos ministros que muchos estamos llenos de odio, de amargura y de resentimiento contra alguien. Jesús vino a pagar el precio. Y dígale al que está a su lado: te vino a liberar de todo. Tóquelo por favor y dígale: te vino a liberar de todo. Empezando de tu amargura, empezando de tu odio, de tu resentimiento. Ese es un problema que tenemos los seres humanos. No queremos perdonar. Tantito nos hacen algo, ¿verdad? Y queremos vivir con ese espíritu clavado. Y cuando nosotros permitimos que ese espíritu de odio, de resentimiento, de amargura entre a nuestro corazón, nos volvemos esclavos otra vez. Pero porque nosotros lo permitimos. Otro versículo que nos enseña es Tito capítulo 3 versículo 3. Tito capítulo 3 versículo 3. Tito capítulo 3 versículo 3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados. Y mire lo que dice ahí, subráyelo: esclavo de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Vamos a hacer una pausa ahí y digiéralo usted y trague en seco si quieren tragar en seco. Porque muchas veces nos llamamos cristianos y yo vivo aborreciendo al hermano Luis. Y a veces hasta es de la misma familia, de la misma sangre. Es que no puedo ver al hermano Luis, lo que me hizo, lo que dijo, lo que habló de mí. No quiero verlo. Lo aborrezco, que se muera, que se pudra. Estamos siendo esclavos de deleites diversos. Ese es un problema que hace mucho daño a la iglesia, hace daño al cuerpo de Cristo, hace daño en cualquier ámbito de la sociedad. Pero a veces nosotros no lo asimilamos y no lo entendemos. Vivimos permitiendo que eso nos gobierne en vez de que nos gobierne el Espíritu Santo. Nos volvemos, dice, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Nos volvemos insensatos. ¿Qué significa la palabra insensatos? El diccionario bíblico BIN dice que ser insensato, oiga lo que dice, es vivir sin entendimiento, tener carencia de sentido. Pastor, ¿y cómo me explica usted eso? De que cuando yo veo a la persona que me cae mal y yo quiero ir a la farmacia a comprar un medicamento que me van a suministrar, que estoy enfermo a punto de morirme, pero como veo al hermano que está ahí, hermano Luis que está ahí, como me cae mal y me hizo algo, mejor decido morirme, ¿verdad? Que entrar a la farmacia para verle la cara a ese hermanito, a esa hermanita. Señor, manda fuego del cielo y que se queme para que yo entre a la farmacia. Nos parecemos a los discípulos a veces. Insensato. Dice, oye, ¿por qué no vas a entrar a la farmacia? Nada más porque está la persona que te cae mal ahí. Nada más por eso no vas a entrar a la farmacia. Nada más por eso no vas a ir al cumpleaños del pastor, porque te vas a encontrar con el hermano o la hermana que te cae mal. O sea, eso es irracional. Así es, somos insensatos y nos volvemos esclavos de esos a veces. ¿Qué es la concupiscencia? Dice el diccionario bíblico, el diccionario bíblico BIN: tendencia natural hacia lo malo es la concupiscencia. Tendencia natural hacia lo malo, deseos carnales insanos. Y a veces nos volvemos esclavos de nuestra tendencia natural hacia lo malo. Jesús nos vino a liberar de la esclavitud. Dígale que está a su lado, aunque te caiga mal, dile: Jesús vino a liberarte.
Amigos y hermanos de las redes, Dios vino a liberarte. Y entonces, ¿por qué tantos cristianos viven esclavizados? Y estamos hablando nada más de un problema que nos esclaviza, pero hay muchas cosas que tienen esclavizados a los cristianos y a las personas en general. Envidias, celos, malos entendidos, odio, ira, enojo, groserías, maldiciones, gritos y quién sabe cuántas cosas más. Nos volvemos esclavos. Pero dice la Biblia que el Señor vino a liberarnos. A veces dice, somos esclavos de deleites diversos. O sea que en esa lista de deleites diversos entra en un mundo de deseos diversos que a veces ni nombre tienen, y que estamos siendo esclavos del pecado, de la maldad, de la concupiscencia, de la corrupción, de la insensatez. Pero ya Cristo pagó el precio en la cruz y lo cantamos. Gracias por la cruz, gracias por la cruz. Por amor Dios dio a su Hijo único en la cruz. Por mí murió, me dio esperanza y salvación. Por amor Dios dio. Y lo cantamos de boca, pero por dentro seguimos siendo esclavos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a vivir así, hermanos? ¿Quieres que venga el rapto y te encuentre enojado contra tu hermano? Te vas a quedar si no te pones a cuenta. ¿Quieres que venga el rapto y te encuentra murmurando, criticando de tu hermano, de tu familia, de tu vecino? Te vas a quedar. Pastor, usted exagera. En el cielo no entra el pecado. Sin santidad nadie verá la gloria de Dios. Dale un aplauso al Señor. Como que le hizo mal al pastor ir a Playa del Carmen y a Mérida, ¿verdad? Sí, porque el Espíritu me habla. Porque el Espíritu me habla y te lo comunico para que disfrutes que Jesús te vino a liberar. Y no fue por una moneda, no fue por euros, no fue por dólares. El precio de tu liberación, el precio de mi liberación, el precio de nuestra felicidad es la sangre de Cristo. Dale un aplauso al Cordero. Por eso le alabamos, por eso le exaltamos, por eso le bendecimos, por eso estamos aquí. ¿De quién hablaste mal la semana que pasó? De nadie, pastor. ¿De quién alborotaste un chisme la semana que pasó? De nadie, pastor. La lengua es un pedacito de carne, dice Santiago. Pero enciende un bosque. Con este pedacito de lengua podemos encender un bosque, acabar una familia, destruir un matrimonio, destruir una empresa, una ciudad, una iglesia, un liderazgo, un ministerio. Con este pedacito de carne. Y nos volvemos esclavos de esas cuestiones. Romanos capítulo 6 versículo 17. Romanos capítulo 6 versículo 17 dice: pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Mire lo que dice el versículo 18, subráyelo. Y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Le decía que este evangelista compraba a los esclavos, pero ya no para que fueran esclavos de él,
sino para que fueran libres. Algunos compraban a sus esclavos para que se convirtieran en esclavos de ellos. Y Jesús nos compró, porque nosotros éramos esclavos de la iniquidad, de la maldad, del pecado, de la corrupción. Éramos esclavos de Satanás, del maligno. Y Jesús nos compró a precio de sangre y dijo: yo quiero a Freddy, a este negrito pelo parado, yo lo quiero para mí. Póngale su nombre usted también, ¿verdad? Y así dijo: yo quiero, y ponle tu nombre, yo quiero a X o a Y para mí. Y lo compró con su sangre, para que ahora ya no seamos esclavos del pecado y de la corrupción, sino ahora Jesús nos hizo libres. Pero en esa libertad y en esa convicción, usted y yo por amor decidimos ser esclavos por amor del que nos salvó. Dale un aplauso al Señor. Y ahora dice: Señor, quiero amarte, quiero vivir para ti, quiero ser esclavo de la justicia para tu gloria. Como lo canta Jesús Adrián Romero, ¿verdad? Esclavos por amor. Sigue diciendo el versículo 19 de Romanos 6. Hablo como humano por su humana debilidad. Que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. Dígale que está a su lado: ahora eres siervo de la justicia. Dígale por favor a su hijo, a su hija, dígale: eres siervo de la justicia. A su esposo: eres siervo de la justicia. A su esposa: eres siervo de la justicia. A los amigos y compañeros y hermanos: son siervos de la justicia. Sigue diciendo versículo 20 de Romanos 6: porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Pero es muerte. Versículo 22. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dice la Biblia: antes nuestros miembros, ¿cuáles son nuestros miembros? Todo lo que nos conforma como seres humanos: tus ojos, tus oídos, tu nariz, tu boca, tu lengua, tus manos, tus brazos, tus pies, tus piernas, todo, tu corazón, tu hígado, tu intestino, tus pulmones. Ahora todo es para la justicia de Dios, porque antes lo usábamos para la injusticia, para la maldad, para el pecado, para la corrupción. Y dice allá en Santiago: ¿cómo es que de nuestra boca puede salir bendición y maldición? Dice de Santiago. ¿Acaso ustedes han visto que cuando hay una fuente de agua, un cenote, como allá en Mérida, cuando hay una fuente de agua, de esa fuente de agua sale agua dulce y agua amarga? No, solamente sale agua dulce. Y a veces de nuestra boca sale maldición y sale bendición. Le digo a mi hermano Huicho que lo amo, y en la espalda le estoy dando la puñalada, como dicen muchos por ahí, ¿verdad? Ay, pastor, usted sigue con lo mismo. Es lo que muestra el Espíritu que quiere que yo haga. El Señor nos hizo esclavos y fue a precio de sangre. Fue un precio muy alto que pagó. Y ese precio no solamente nos incluye a nosotros de manera personal. Ya dijimos que también vino a romper con las maldiciones generacionales. Yo no sé qué patrones de destrucción está usted permitiendo en su vida, pero la sangre de Jesucristo fue suficiente también para romper ese patrón destructivo que quiere arruinar su vida, su familia y su matrimonio a uno de sus hijos.
A veces vemos las circunstancias y sí, pastor, pero es que mi hijo está viviendo mal, mi hija está en problema, mi matrimonio está mal, pastor, no puedo creer que Dios haya roto esa maldición. Pues sí, vino a romperla con su sangre. Pero usted y yo tenemos que creer. Gálatas capítulo 3, versículo 13. El Señor vino a romper con toda maldición en nuestras vidas. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice ahí el pasaje: Cristo nos redimió de la maldición. Y solo lo dejo hasta ahí porque no quiera leerlo, sino para no desviarnos del tema. Dice, nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque el que no cumplía la ley, venía la maldición sobre su vida. Y como seres humanos, por nuestra fuerza no podemos cumplir la ley. Jesús la cumplió por nosotros. Y al no obedecer a Dios y al no cumplir la ley, la maldición pasó a todos los hombres. Pero Jesús vino a romper toda cadena de maldición. La sangre de Jesucristo es suficiente y es necesaria para romper toda herencia de destrucción sobre tu vida. Divorcio, alcoholismo, drogadicción, homicidio, suicidio, estrés, ansiedad, depresión. La sangre de Jesucristo es suficiente. Pastor, entonces yo estoy viendo problemas en mis hijos y no quieren nada con Dios. Tienes que aferrarte de esta promesa y de esta palabra. Y aunque veas que tus hijos estén mal, orar y declarar y decir: mi hijo le pertenece a Cristo, mi hija le pertenece a Cristo. Él fue comprado, ella fue comprado por la sangre de Jesucristo. Y párate en la brecha y pelea y guerrea por tu hijo, por tu hija, por tu matrimonio. Si tu matrimonio está en riesgo, está en peligro, recuérdale al diablo y dile: diablo, no tienes parte ni suerte en mi matrimonio, en mi familia. Fuimos comprados a precio de sangre y te pertenecemos. No se trata de que entre más fuerte le grites al diablo lo vas a espantar. Porque algunos piensan así, ¿verdad? Entre más fuerte le gritas al diablo lo vas a espantar. No. ¿Sabe qué lo asusta al diablo? ¿Usted sabe qué asusta? Pastor, ¿a poco tiene miedo el diablo? Pues yo no sé, pero dice la Biblia allá en Santiago 4:7: sométete a Dios, resiste al diablo y el diablo va a huir de tu vida, de tu familia, de tu finanza, de tus hijos. Dale gloria a Dios. Pero sométete a Dios. A veces lo queremos hacer con nuestras estrategias. Tenemos una semana de ayuno esta que viene. Es una oportunidad. Métete con Dios. Clama, pelea, guerrea contra la fuerza de la demoníaca y dile: diablo, Jesús te venció en la cruz del Calvario y voy a ver las manos de Dios en mi familia, voy a ver la victoria de Dios en mi salud, en mi finanzas, no sé qué área. Pero a veces es más fácil que otro ore por usted. No me malinterprete. Pastor, con eso está diciendo que usted no quiere orar por mí. No. Yo puedo orar por usted, pero si usted no hace guerra por su familia, por su matrimonio, por sus hijos, por sus finanzas, Jesús vino a pagar por usted y por mí, por todos. Amén. Termino con esta cita. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Primera carta de Juan, capítulo 8. El que practica el pecado es del diablo, vive cautivo, vive esclavizado, porque el diablo peca desde el principio. Ponga atención a lo que dice ahí. Para esto apareció Jesucristo. Para esto apareció el Hijo de Dios. Grábeselo en la mente, en el espíritu, subráyelo, mándelo a enmarcar y recuerde esta promesa y ore conforme a esta promesa. Para esto apareció Jesucristo. Vino
a deshacer toda obra del diablo, toda estrategia del diablo, todo lo que está tramando para destruir tu vida, familia, hijos, finanzas, salud. Para eso apareció Jesús. Dale gloria a Dios. Pero pareciera que Jesús no vino a eso. Y pareciera que no está teniendo efecto sobre mi vida o sobre mi familia, porque tú dices: mi familia es un caos, pastor, mi matrimonio es un caos, mis hijos son un caos. ¿Sabes qué? Porque necesitas pararte en la brecha firme, orando, clamando, creyendo, decretando la palabra de Dios y apropiándote de estas promesas. Pero si yo solamente tengo la cruz como algo histórico y no como el medio de salvación, de liberación, entonces no va a tener efecto sobre mi vida. De manera que yo le invito, amigos y hermanos de las redes y hermanos aquí presentes, vamos a declarar esta palabra sobre la vida de nuestros hijos. Nos aterra que nuestros hijos se equivoquen, nos aterra que nuestros hijos cometan un error. Yo le digo una cosa: yo como padre cometí muchos errores en mi pasado, y no lo digo para avergonzarme, ni es un buen testimonio, ¿verdad? Pero cometí muchos errores. Pero cuando la gracia de Cristo me alcanzó y cuando la sangre de Cristo me compró para que yo fuera esclavo de Él, Él me dijo, ¿verdad? Borrón y cuenta nueva. La sangre de Cristo es suficiente para perdonarnos, limpiarnos, lavarnos de toda maldad y hacernos una nueva criatura para gloria de su nombre. Dale un aplauso al Rey. Así que no se asuste. Quizá nuestros hijos cometan errores. Pastor, no diga esa maldición. No es una maldición. Es que lo más seguro es que cometan errores. Porque si yo le hago una pregunta a los adultos que estamos aquí: si usted cometió errores en su juventud, decía el pastor Enrique Bremer, tiene 4 hijos el pastor Enrique Bremer, el director de Espíritu y en Verdad, dice: el pecado de mis 4 hijos solitos, de mis 4 hijos, dice, no me llegan a los pecados que yo solito cometí. Y a veces nosotros nos asustamos. A partir de hoy, cuando ores mamá, cuando ores papá, declara esa palabra y dile: Señor, cada uno de mis hijos fue comprado a precio de sangre. Te pertenece, Señor, y sé que te van a servir y que te van a amar y te van a honrar y te van a glorificar. Y aunque estén viviendo mal, tú los vas a rescatar, tú los vas a restaurar, porque esa es la promesa de Dios. Dios, dice la Biblia, que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, pero bendice a 1000 generaciones de los que creen. 1000 generaciones tuyas serán benditas, 1000 generaciones tuyas y mías serán benditas. Póngase de pie, por favor. Y yo le invito en esta mañana que permita que Dios le libere de la esclavitud.